A ver si adivinas de dónde son estas prendas de vestir. Atención, pon mucha atención. ¿Estás viendo estas prendas? Los bordados. Pon atención al corte. Los diseños que estás viendo en pantalla. Bueno, se parecen mucho a los que ahora ves en pantalla. Pero, aunque se parecen, se tratan de diseños diferentes. Las dos primeras imágenes que te mostré en este pequeño clip, se trata de prendas de una marca australiana. Autoridades, en específico el Instituto Oaxaqueño de Artesanías, ha acusado de plagio hoy a una marca australiana por emplear sus diseños que son típicos precisamente de una comunidad oaxaqueña, del cual te daré más detalles al final de este video. Vamos a ver varios temas, tanto el caso de estas prendas, de esta acusación de plagio, como también estaremos hablando de los restos hallados en Tlajomulco, el juicio a Donald Trump o del director, uno de los directivos de la policía de Tonalá en Jalisco, que está siendo investigado por haber prestado sus servicios de escolta para acompañar a una modelo estadounidense, bueno, de fama mundial. Mucho que revisar en esta transmisión del Caporal del 13 de enero. Bienvenidos, comenzamos. Ayer te platiqué en este canal sobre el inicio violento que se ha registrado en el país en este 2021, con más homicidios dolosos que en el 2020, con Guanajuato a la cabeza. De hecho, justo precisamente en este video que estás viendo la imagen miniatura en este momento, es donde te hablé de lo que ha ocurrido en Guanajuato, pero también te dije que el estado de Jalisco no se queda atrás. Y hoy precisamente toca hablar de Jalisco, de una serie de acontecimientos. Vaya cosa lo que se ha registrado en la entidad gobernada por Enrique Alfaro. Hoy en específico, 11:15 de la mañana de este miércoles 13 de enero, en Tlajomulco, los números de emergencia recibieron una llamada en donde les advirtieron del hallazgo de bultos sospechosos en dos fincas del fraccionamiento Chulavista. Al lugar primero llegaron policías municipales en bicicleta. Llegaron a las fincas y encontraron 17 bolsas de plástico negro con restos humanos al interior. Posteriormente llegaron autoridades, tanto más autoridades municipales como de otras órdenes de gobierno, le informaron del hallazgo al Ministerio Público. Paramédicos también confirmaron este hallazgo. Sin embargo, dijeron que no es posible determinar cuántos cuerpos eran los que estaban en las bolsas. Solo confirmaron que se trata de 17 bolsas con restos humanos al interior. Es el personal Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el que se encarga justo del estudio de lo encontrado, pues para determinar todo, tanto la cantidad de víctimas, así como de quienes se tratan. La inseguridad en el estado de Jalisco es verdaderamente preocupante y también lo es en el arranque de este año del 2021. Tan solo entre el 1 y el 7 de enero en el estado de Jalisco se cometieron en promedio cada día 36 homicidios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en estos primeros 7 días del año, el cuarto lugar en homicidios dolosos. Ahora bien, en el mismo municipio, también en Tlajomulco, ayer fue encontrada una fosa clandestina. Se detectaron justo restos humanos y derivado de este hallazgo, de pronto llegó la policía municipal al lugar, pues permanece resguardada este lugar, esta finca, permanece resguardada por policías, también por elementos de la Fiscalía Estatal, así como también de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hasta este momento no hay un balance oficial de la cantidad de víctimas encontradas en el predio que fue asegurado desde ayer. Todo esto está ocurriendo de manera simultánea en la entidad. Cambio el tema, pero no cambio de estado. Vaya cosa.
fue fotografiado. En realidad se trata de una fotografía que se tomó a sí mismo, de una selfie. Se tomó Francisco Javier Jaramillo Barrios. Lo estás viendo en pantalla. Una selfie. Él es el encargado de despacho, digamos, como el titular de la Dirección Técnica y de Planeación Estratégica de la Comisaría de Tonalá. Y digo como el director, como el encargado, porque pues está de manera temporal. Pero a final de cuentas sobre él recae la Dirección Técnica de Planeación Estratégica de Tonalá. Y en la foto, en la selfie que se tomó y que presumió en sus redes sociales, ya actualmente ya no se encuentran estas fotos disponibles, pero han sido recuperadas por algunos medios, pues resulta que se ve que estuvo escoltando el pasado domingo a la modelo estadounidense Kendall Jenner. Una modelo que pues estuvo de paseo el domingo en el estado de Jalisco, y de pronto empezaron a circular estas fotografías y surgieron las dudas de, bueno, ¿qué pasó? Si o de manera oficial no le fueron asignados escoltas del ayuntamiento a la modelo. ¿Cómo es que él estaba realizando trabajos como de escolta? Lo iba acompañando a la modelo. La comisaría de manera oficial ya dijo que no sabe nada de esta actividad, que no hubo ningún encargo. Es más, el jefe de Jaramillo Barrios, el jefe que se toma esta foto, el comisario Juan José Pérez de la Rosa, también dijo, pues yo no sé nada de esta actividad. Él, Jaramillo Barrios, trabaja de lunes a viernes, en el entendido entonces de que esto ocurrió en domingo. Pero aún así, la comisaría municipal ha abierto una investigación para saber si este servidor público cometió alguna irregularidad. Investigación que de la cual estaremos al pendiente, pues para saber qué es lo que ha ocurrido en torno de esta, pues de esta fotografía y de esta actividad de uno de los directivos del municipio de Tonalá, también en el estado de Jalisco. En las últimas horas ha ocurrido un montón de actividad en Estados Unidos relacionado con Donald Trump. YouTube le suspendió la cuenta, el canal de YouTube a Donald Trump. Lo informó esto ayer por la noche. Se lo suspendió durante 7 días con el objetivo de que llegue el 20 de enero sin que Donald Trump pueda usar este canal, esta cuenta de YouTube, y se dé la transición, el cambio de poder en aquel país. Donald Trump ha sido tema de debate en el Capitolio, en la Cámara de Representantes. También ha estado en boca de los legisladores estadounidenses porque han promovido que sea llevado a juicio político por segunda vez. Donald Trump entonces se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos que es llevado a juicio político por segunda ocasión. Había registros de una ocasión, más no de 2. La Cámara de Representantes ya envió esta segunda petición de juicio político, y pues el objetivo ahora, o lo que va a ocurrir ahora, es que los legisladores, en este caso los senadores, deben revisar lo que le enviaron los representantes, lo que le envió la Cámara de Representantes. Todo esto, sabemos, es derivado justo de el asalto, de la incursión en el Capitolio de simpatizantes de Donald Trump, un hecho que terminó con 5 muertes durante este ingreso a este recinto. La votación se dio de manera interesante, la votación para avalar desde la Cámara de Representantes el juicio político a Donald Trump. Si bien hubo mayoría demócrata, hubo también 10 republicanos que estuvieron en favor de este juicio político, y 197 republicanos votaron en contra. No fueron suficientes los votos de los republicanos. Luego entonces Donald Trump está siendo sometido ya a la petición de juicio político. Todavía falta que los senadores revisen y aprueben en su defecto o desechen esta propuesta de juicio político, lo cual puede no ocurrir antes de que Donald Trump deje la presidencia, porque las fechas también es un punto importante a considerar. Pues coinciden con que Joe Biden va a tomar cargo el 20 de enero y el Senado se encuentra en receso. Por lo tanto, podría ser llevado
a juicio político una vez que haya dejado Donald Trump el cargo. De ser encontrado culpable, sería destituido, si es que todavía es presidente, y tampoco podría buscar de nuevo la presidencia dentro de otros 4 años. Así las cosas en Estados Unidos, vale mucho la pena estar al pendiente de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Al inicio de este video te platiqué de estas prendas de vestir que bien pueden parecer, tienen muchas características de ser de Oaxaca. Estás viendo en pantalla justo estas prendas que se están vendiendo por la marca australiana Zimmermann. Ahora bien, se parecen a estas que estamos viendo en este momento. Y justo el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías ha emitido un comunicado a través de las redes sociales condenando este parecido que ha señalado de plagio por parte de esta marca australiana. Está comercializando prendas con diseños que se hacen en Oaxaca sin otorgar ningún tipo de crédito, ningún tipo de beneficio, ningún tipo de regalías, ni pagar ningún tipo de regalías, nada a quienes crearon justo esta idea. Estás viendo en pantalla justo el comunicado del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, en donde pide el apoyo de la Secretaría de Cultura y también de las casas e institutos de artesanías para que se difunda este hecho y se condene justo el uso indebido de las imágenes, sobre todo sin la atribución correspondiente. Ya una vez que han sido señalados estas similitudes en donde han dicho que es vestimenta que habitualmente se usa en las poblaciones de Huautla de Jiménez y San Bartolomé Ayautla, que se están ofreciendo como están a la venta y no se está otorgando ningún tipo de crédito a los verdaderos creadores de este tipo de ropa. Ya las hermanas Nikki y Simone Zimmermann, quienes se encargan o son las dueñas de esta firma, de esta marca de ropa, en su cuenta de Instagram han dado a conocer este posicionamiento. Estás viendo justo en pantalla la publicación en donde muestran la prenda que están vendiendo y dice: Zimmermann reconoce que el vestido tipo túnica con paneles de nuestra colección Swim actual se inspiró en lo que ahora entendemos como una prenda tradicional de la región de Oaxaca en México. Pedimos disculpas por el uso sin el crédito apropiado a los propietarios culturales de esta forma de vestir y por la ofensa que esto ha causado. El punto es que pretenden que ya hasta ahí quede el asunto, ya con la disculpa y punto, a seguir vendiendo, lo cual no tiene contentos ni a autoridades ni a muchos habitantes, tanto de Oaxaca como de México, el hecho de que pues con una disculpa se pretenda resarcir todo y se pueda seguir haciendo negocio. ¿Qué debería de suceder? Bueno, no es la primera vez, por cierto, que ocurre algo similar en donde algunas empresas intentan pues hacer negocio o no intentan, lo logran hacer negocio a costa de ideas de artesanos mexicanos. Sin duda que hay talento en nuestro país. Ahora hay que defender lo que es nuestro. ¿Qué opinas? Leo tus comentarios. Esto es lo que he preparado para ti para esta tarde, pero nos vemos al rato con mucha más información en este canal. Así que la invitación es suscríbete y como siempre no olvides reventar el botón de like.